Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el podcast de la Fundación Konrad Adenauer. Por supuesto, me acompaña Gaby desde la Politeca, con quien es un gusto acompañar siempre este espacio. Y es que estaremos hablando un poco de la coyuntura sobre la Asamblea, cómo hemos visto este último mes desde que se posicionó ya la Asamblea Nacional, pero además con dos hechos reales. Y es que tenemos por primera vez, diría yo, como un bipartidismo, que es algo que hay que entenderlo como ciudadanos, pero sobre todo otro hecho importante y es que en los últimos 8 años no habíamos visto que un gobierno quizá tenga un peso mucho más sólido dentro de la Asamblea Nacional. Y para esto nos estará acompañando Pedro Donoso, un analista muy top, diría yo, muy crack en lo que hace y que nos hará entender también como ciudadanos justo esta visión de la gobernabilidad tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo. Qué gusto acompañarles de vuelta, queridos podcasters aquí de la CAS. Feliz de acompañarle una vez más acá a Lavero. Y sí, les cuento que le trajimos al Pedro porque es el mejor explicándonos qué pasa en la política ecuatoriana. Así que le tenemos de regreso para que nos dé luces acerca de cómo entender esto. Les quiero presentar un poquito de perfil del Pedro para hacer un breve recuento, si es que no lo han visto en el podcast anterior. Si es que no lo han visto, por favor, véanlo. Los análisis del Pedro siempre son excelentes. Así que les quiero contar que Pedro es actualmente el director de ICARE, es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia. Tiene una experticia en gestión de la reputación, administración de crisis y análisis de contexto. Es consultor en temas de incidencia política. Se ha desempeñado como asesor ministerial y como asesor parlamentario. También ha administrado con éxito numerosas crisis reputacionales en el ámbito público, privado y organizaciones sin fines de lucro. Conferencista invitado en congresos y cumbres de comunicación política. Actualmente les comentaba que es el director general del Gabinete Estratégico de ICARE y es un gabinete de comunicación estratégica y análisis político que entiende justamente las necesidades de las organizaciones en construir relaciones sólidas a nivel interno y externo y romper los mitos en torno a la percepción de la realidad. Así que bienvenido de vuelta, querido Pedro. Básicamente, Lavero ya nos lo ha dicho, está pasando muchas cosas ahorita en términos de gobernabilidad y ahí queremos saber qué tan estable es esa gobernabilidad. Así es, entendemos que, bueno, el partido oficialista, es decir, ADN, entra con 66 miembros en el Poder Legislativo, lo cual le da un peso bastante parejo con la Revolución Ciudadana, pero hemos visto una tendencia de que en las últimas votaciones han llegado incluso a tener, junto con estas alianzas con los otros partidos o movimientos locales, un alcance de 75 votos. Por eso nos importa mucho tu visión sobre qué tan certera es esta gobernabilidad o si solo es un boom coyuntural o esto puede fluctuar más adelante. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias por esa generosa introducción. No me siento presionado para nada. Digamos, lo primero que creo que es importante analizar es que la gobernabilidad no solo tiene que ver con la relación institucional, ¿no? Es decir, no porque un gobierno tiene mayoría en la asamblea, eso se traduce a gobernabilidad, porque la gobernabilidad finalmente a la larga va a ser un equilibrio, digamos, que tiene su ámbito de aplicación, yo diría, en la lógica, digamos, como formal, en la lógica institucional, pero en la periferia, digo yo también. Periferia no lo uso despectivamente, sino en esta lógica que no es la formalidad, no es la institucionalidad, su relación con los movimientos sociales, su relación con los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, el establecer que la gobernabilidad solo está sujeto a la relación ejecutivo-legislativo puede ser como muy reduccionista para entender lo que puede venir, ¿no? Ahora hablemos finalmente del legislativo y yo creo que el gobierno ha sido muy hábil en plantear la idea de que son una aplanadora, ¿no? Esta lógica de que ellos, digamos, controlan el legislativo y que no hay fuerza que se les pueda oponer, que yo creo que es una narrativa que les ha funcionado, que sí les ha funcionado, pero si nosotros planteamos una radiografía numérica, quizás no es tan cierto, ¿no? Alicia Walker dice, nadie es tan poderoso como creemos que es finalmente, ¿no? Y hagamos un análisis, es decir, ADN tiene, ¿no es cierto?, de los 7 puestos en el CAL, tiene 3 propios, digamos. El resto son una ex señora de la Revolución Ciudadana, una, no sé si parte o no parte de Pachacutic, ¿verdad? Parte o no parte del Partido Social Cristiano. Entonces, de ahí la gran pregunta es, ¿esos votos van a ser para siempre de ADN? ¿Es una relación coyuntural? ¿Es una relación pragmática? Más bien programática. ¿Es una relación finalmente ideológica o es por el momento, ¿no es cierto? Y hagamos también una radiografía de en qué
comisiones, ADN tiene una total mayoría, ¿no es cierto? De las 13 comisiones permanentes, mayoría total tiene solo en 5, ¿no es cierto? En otras 5 tiene con estos aliados finalmente y en el resto no tiene, digamos, mayoría, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta es ¿hasta cuándo puede funcionar aquello? ¿Hasta cuándo puede funcionar finalmente las votaciones favorables? También hay que hacer un promedio de las votaciones, ¿no? Es decir, de las 10 o 20 votaciones que se han dado en legislativo, muy pocas han superado, ¿no es cierto?, los 80 votos que se requieren, ¿verdad? Porque hay dos posibilidades. Hay una mayoría absoluta que se llama, que tiene 77 votos, y hay una mayoría calificada, así se llama, que tiene que tener 101 votos, ¿verdad? Es decir, solo en una ocasión ha superado esos 101 votos, ¿no? Entonces, si tienes finalmente que estar negociando todos los días, cada votación, digamos, los votos que existen, entonces uno puede plantear finalmente que esa mayoría es una mayoría muy frágil, ¿no es cierto?, que puede disolverse cuando, por ejemplo, haya que discutir temas mineros. Si hay que discutir temas mineros, ¿Pachacutic va a estar presente o no? Si hay que discutir tema impositivo, ¿el Partido Social Cristiano va a estar presente o no? Entonces, el momento en que te toca negociar todos los días por cada votación, eso eleva el costo transaccional de los votos, estoy hablando políticamente, ¿verdad? Y eso puede complejizar aún más esta lógica de la gobernabilidad en la relación ejecutivo-legislativa. Y creo que ahí sí sufrió también un poco el gobierno, porque incluso cuando estaban tratando de poner a Nils Olsson como presidente de la Asamblea, en algún momento como que llegaron los votos a 74 y como que se quedaron. Y se quedó un buen tiempo. Yo decía, ¿será que sí lo alcanzan o no? Porque para llegar a los 80 le costó. Y a partir de eso, el resto incluso tuvieron que suspender sesión, etcétera, etcétera. Pero entonces, entendiendo un poco hacia dónde va, ¿cuál sería exactamente la estrategia primera que trata de hacer ahorita el gobierno desde el legislativo? ¿Qué estrategia tiene? ¿O no tiene estrategia y está improvisando? Pero es difícil determinar, digamos. No Ujú. sé si tener una estrategia. Creo que la estrategia narrativa es importante, es decir, somos una planadora, eso es lo que nos han hecho creer, como les planteaba, pero finalmente el gobierno está aprobando sus leyes, digamos. Más allá de lo que Pedro Donoso pueda decir, hay unos resultados y esos resultados son, se aprueban leyes. Yo no me preocuparía tanto finalmente en lo que pase en la Asamblea, sino lo que esa discusión provoca, ¿no es cierto? Porque esa discusión está provocando, ¿no es cierto?, que el gobierno tenga las herramientas para combatir, por ejemplo, la violencia y la inseguridad. Pero nosotros sabemos que la violencia y la inseguridad es un problema estructural. Va No más se va a allá de resolver aprobar o no una normativa exactamente, ahorita. no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero si tú generas esa expectativa, el mayor enemigo de los políticos es la expectativa. Si yo digo que voy a controlar algo que no puedo controlar, porque el gobierno no puede controlar la violencia, este o cualquiera, solo no lo puede hacer. Es un problema estructural, es un problema complejo, ¿no? Entonces, si finalmente tú sigues machacando la idea de que por fin tenemos las herramientas para hacerlo, por fin la ley de solidaridad, por fin la ley de inteligencia, si siguen los niveles, digamos, de violencia que estamos viviendo ahora, el primer trimestre del De 2025 secuestros es también. el más violento de la historia, ¿no es cierto? En el Ecuador matan a una persona y media cada hora, esa es la Así es. estadística, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil finalmente controlar. El CIES acaba de lanzar una encuesta bien interesante, yo había escrito un hilo sobre eso, sobre el tema de la relación gobierno-violencia, ¿no? Ya. Y es muy interesante porque ahí vamos a lo que a mí me apasiona, que es entender esta disociación entre realidad y percepción finalmente, ¿no es cierto? El 70% de los ecuatorianos, de acuerdo a esta encuesta de 820 casos, Quito, Guayaquil, del 14 y 15 de junio, el 70% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados creen que, digamos, la violencia se incrementó, ¿no es cierto? Que ha subido la violencia, ¿no es cierto? Y la percepción ahí es importante. Sin embargo, hay una relación que no es tan equivalente con el pesimismo. El pesimismo ahora, de acuerdo a esta encuesta, se ubica en 60.2%. Y ustedes me van a decir, es altísimo. No es para nada alto si comparamos con el 2023. Del 2023, de acuerdo a cifras de perfiles de opinión, el pesimismo se ubicaba por sobre el 90%. Es decir, en el 2023, más de 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente. Vamos a los datos. El 2023 no era un año tan violento como lo es el 2025, ¿no? Y estamos más Entonces, optimistas ahora. no más optimistas, yo diría menos pesimistas, que no es lo mismo, digamos. ¿no Pero es ya cierto? normalizamos entonces. Ahora vamos a eso, que es una de las cosas más ricas de esta encuesta, ¿no es cierto? Cuando la encuesta, digamos, además hace una valoración, la caída, digamos, en la valoración positiva de Noboa, si bien no es profunda, es importante. Digamos, Noboa se ubica, de acuerdo a esta encuesta, en un 45.1% de calificación positiva, pero la negativa sube a un 52% y la Asamblea, por ejemplo, tiene una valoración positiva de 36.7% y negativa de 57.1%. Pero la encuesta hace una, digamos, pregunta abierta y hay un 51.1% de la gente que dice esto se va a resolver, pero en mucho tiempo, ¿no? Ok.
Pero hay un 19.1% de la gente que dice, esto no se va a resolver y hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Eso finalmente representa una gravedad porque representa la normalización, ¿no es cierto?, de la violencia que, digamos, si podemos decir así, es la factura que se paga por la modernidad, por la vida, ¿no? Yo les decía esto a unos clientes que trabajan mucho en movilidad segura. em, y claro, por ejemplo, las muertes por siniestros de tránsito en el Ecuador son una locura, Altísimo. ¿no? Es Ya. una tontería, es una cosa increíble porque lo único que puedes evitar son los siniestros de tránsito. La violencia es muy difícil evitarla, etcétera. Pero claro, y cuando haces un estudio de percepción de corte cualitativo de estos temas, la gente te dice, es el precio que tenemos que pagar por la modernidad. Nos tenemos que matar en los carros porque tenemos carros. No, no es así. Eso no tiene ningún sentido. Pero esa es la percepción que se tiene, ¿no? Entonces, la riqueza finalmente de esa encuesta está en esto, en imaginar que hay 2 de cada 10 personas que creen que finalmente tenemos que aprender a vivir con esto. Y Pedro, retomando un poco también la situación actual o cómo percibimos la asamblea, porque tú mencionaste que mucho influye también la percepción ciudadana. Yo siento que el hecho de que últimamente se hayan aprobado varios de los proyectos que promueve el oficialismo igual sí influye en que la gente pueda creer como ahora sí las cosas van a funcionar, ahora sí todo está caminando, pero yo también quiero entender este control check, por ejemplo. ¿Cómo has visto tú el papel del presidente de la asamblea desde que fue electo? Porque Digamos, porque, ujú, perdón, yo sí, sí. siento que él ha posicionado ciertos temas como lo de las multas ya existía, lo de las multas de los Lo asambleístas, comunica. pero yo siento que lo comunicaron tanto que la gente, en su Como, wow, mindset esto está no se como hacía antes. exacto, lo hizo Ajá, es solo como, él. Entonces, yo quiero tu visión también de qué tan bien ha jugado este papel. Digamos, es una valoración que me cuesta hacer, porque yo soy como muy fetichista de los datos, entonces yo dijera también que es una estrategia muy interesante de comunicación, muy interesante de posicionamiento, pero a la larga 6 de cada 10 ecuatorianos califican de mal a la asamblea, ¿no? Entonces, A la no sé si... actual, Sí, 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 ya, estos son datos de 14 y 100%. 15 de pero, julio. pero ha Ya. mejorado, porque la calificación anterior a la asamblea en general no llegaba más, o sea, época de Guillermo Lazo me parece que estaba en un 8%. Pero después de 2 años. Ajá, Claro, Estamos hablando de un mes, ¿no? ok. claro. Entonces, la relación finalmente ahí puede ser equivalente entre la valoración positiva de Novoa y la valoración positiva de la Asamblea. Pero más allá de eso, sí, estoy de acuerdo en que finalmente hay una comunicación que puede ser adecuada o todo lo que quieran, ¿verdad? Pero si estos son los valores, ¿no es cierto? Las cifras de valoración, algo no está funcionando, De digamos, acuerdo. ¿no? Yo soy muy renuente en creer que la calificación cuantitativa del legislativo es importante. Es decir, digamos, yo no tomo muy en serio cuando los presidentes de la asamblea se preocupan porque somos una asamblea muy mal calificada. En el mundo la asamblea es mal calificada porque es el escenario de disputa política y está bien, porque finalmente es otro su rol, ¿no? Porque además, ¿a quién califica la ciudadanía? Al presidente de la asamblea, a los 151 legisladores, al correísmo, O a los a- resultados a es- la o final a los también, resultados, claro. ¿verdad? Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo se tangibilizan los resultados de un legislativo, de un cuerpo colegiado? ¿Cómo se tangibilizan? Es muy difícil tangibilizar. Entonces, a mí no me preocupa tanto finalmente aquello, ¿no? Sino esta lógica de eh, cómo finalmente la asamblea puede a la larga empezar a debatir o empezar a, digamos, a discutir quizás los problemas reales, ¿no? Porque, y también es subjetivo eso, o sea, es muy subjetivo. Nos criticábamos y nos burlábamos de la asamblea que declaró el Día del Bizcocho, Del día de ¿verdad? la empanada. De Pero acuerdo, quizás a la gente que hace bizcochos, para esa gente es muy claro. importante. O darle, o estas resoluciones o estos exhortos que tienen exactamente la misma importancia que el día del bizcocho, ¿no? Es decir, si la asamblea exhorta no sirve para absolutamente nada. Es muy difícil hacer una valoración cuantitativa de un poder del Estado que requiere una valoración un poco más cualitativa, ¿Y diría. tu valoración cualitativa de este corto mes? Yo creo que finalmente ha habido como esta capacidad de producir muchas leyes, ¿verdad? Que también confunde el análisis, porque ¿cuál es una mejor asamblea? ¿La que, digamos, aprueba muchas leyes o la que aprueba pocas leyes? Es que depende finalmente, ¿qué tipo de Claro. leyes me estás dando, verdad? Si das ¿Y una ley de qué tanto inteligencia, cambia la estructura del país? O sea, O sea, y ¿qué exactamente, además tan impacto peligroso que tiene? te aprueben una ley claro. tan Así compleja nomás. como la que tenemos ahorita, que están sacando cosas así como, Exacto. O finalmente que en la ley de reformas al CERCOP meto bajar la imputabilidad de los daños de los adolescentes para que sean juzgados como adultos. Como adultos. Es adultos, decir, claro. ¿eso es una buena asamblea o es una mala asamblea? Es decir, ¿cuantitativamente hay que valorar la asamblea? No, evidentemente no, hay que hacerlo cualitativamente. Si es una asamblea que emite 10 leyes que son iguales a la ley de inteligencia, que ha sido tan cuestionada y tan criticada, no sabemos si es una buena o mala, digamos, asamblea.
Yo creo que ahí se va a debatir en algún punto el hecho de, por ejemplo, la calidad de debate que hay dentro de la asamblea versus lo que está sacando, porque ya, chévere que tú estés produciendo una gran cantidad de leyes como está pasando, pero ¿cuál es el nivel real del debate que tienes? Tienes debates hechos por ChatGPT, tienes adolescentes prácticamente en la asamblea debatiendo. Entonces, de nuevo, la valoración ahí tal vez cambie un poco, porque Sí, y yo tengo también una discusión sobre eso. Es decir, cuando escucho a la gente que dice qué horror, cómo los legisladores leen su discurso, a mí no me molesta, digamos. Yo no creo que eso esté mal, Ujú. pero y la preparación de fondo también, o sea, tu conocimiento para realmente va más legislar o por ahí. emitir un Ujú. proyecto de ley. Sí, otra discusión también, porque Claro, entonces solo deberían haber abogados. Y yo me muero si no hay una yo soy necesariamente, abogado, pero me claro. muero si hay una Nos asamblea de puro matamos entre abogado. Es todos. decir, yo necesito la visión antropológica, necesito la visión O territorial, por sociológica ejemplo. o Ya, territorial, ¿no es cierto? Es decir, ok. a mí lo que me preocupa es cuando se establece esta discusión tan fatua finalmente de qué horror, un asambleísta leyó un discurso o finalmente qué horror, un asambleísta utilizó ChatGPT. Yo tampoco me hago problema con eso. El momento en que el aporte de ChatGPT finalmente es un aporte importante para profundizar la discusión, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil valorar la asamblea, como pueden ver. Quizás nos dejó una conclusión, pero no podemos nosotros quedarnos finalmente en estas discusiones que quizás son un poco más formales, digamos. Ahora, pero temas claves que sí debería tener la asamblea sobre el radar, no solo a corto plazo, sino ya a mediano y largo plazo, ¿cuáles son para ti? Esa es la gran discusión. Yo no conozco que esta asamblea tenga una agenda legislativa, Ok. por ejemplo, ¿no? Es decir, a mí me gustaría también que haya una asamblea con, digamos, iniciativa legislativa, que no sea una asamblea que apruebe las leyes que envía el Ejecutivo. Quisiera ver una asamblea que apruebe leyes propias finalmente, ¿no? No tuvimos. La asamblea, digamos, no votó por el Código de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, finalmente, ¿no? Que es una vergüenza, porque este país necesita una renovada ley, por ejemplo, que proteja a los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Es decir, el momento en que la asamblea se convierte en la que discute los temas que te marca el Ejecutivo, quizás esa es una evaluación para decir, es un indicador de una mala o buena asamblea, digamos, ¿no? Esto de no tener iniciativa legislativa propia, por ejemplo, ¿no? Yo quiero traer otra carta a la mesa y es un poco el tema de los transfugismos, que también pasa un montón aquí en la asamblea, ¿no? O sea, ya vimos algunos asambleístas y está pasando ahorita que o están saliéndose de sus bancadas o las bancadas les están votando. Ese es un espacio tal vez para que el oficialismo robe nuevos votos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con fuerzas como Reto, que en su momento, claro, dijo, esto es una estrategia para ganar un espacio en el CAL, y si no era una estrategia y realmente ya no tiene una coalición fuerte con RC, tiene oportunidad tal vez del oficialismo de ganarse 17 votos adicionales si juega bien sus cartas? Ese es un indicador, por ejemplo, que es muy importante para analizar la calidad del legislativo. Cuando tienes un legislativo en donde finalmente el transfugismo, ¿no es cierto?, es una operación política y se da, creo que es una mala calidad de asamblea, ¿no? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer por fuera del poder legislativo es dejar de decir que hay asambleístas independientes. Esto no es menor. Esto no, yo me vuelvo loco y no es menor. No hay asambleístas independientes. El señor Peña no es independiente. Es un señor que decidió cambiarse de bando. Punto. Que No se sabemos las camiseteó. razones. Sería bueno saber las razones, ¿verdad? Porque el momento en que haces un análisis, el señor está involucrado en el caso de Danubio y hay que ver finalmente si el caso de Danubio en qué termina. O la señora de la ex DRC, que no me acuerdo ahorita el nombre, Mónica Mónica Salazar. Salazar. Mónica Salazar, ¿verdad? Digamos, ella tiene una deuda y además sus propios compañeros de la Revolución Ciudadana dicen que tiene una deuda con una entidad pública. Hay que ver si es que después que se cambió de bando esa deuda desaparece o no desaparece. Es decir, criticamos el transfugismo, sí, pero sí hay que hacer un seguimiento de las cosas que pasan, porque los hechos políticos tienen que ser medidos en el antes, en el durante y en el después. Pero eso es un indicador bien importante, por ejemplo, ¿no? Pero Es decir, ahora, cómo llegó, perdón, sí. el legislativo anterior. ADN llegó con 12 asambleístas, terminó con un bloque de 35 asambleístas, ¿no? Hay que valorar eso, exactamente, eso es lo que hay que discutir. Pero tú como ciudadano, ¿sientes que esto es o no indignante? Y hablo sí justamente del cambio de llamarte ahora soy independiente o me cambio o me alío con otra bancada, porque tú votas por una lista a la final, no es que yo esté votando por una persona B o C independiente. A mí sí me afecta entender que mi voto no está ya trasladado eso en la práctica, porque a la final es un camisetazo y hay que entenderlo así. Así es, ¿Cómo ves absolutamente. tú esto? No, absolutamente, no lo voy a hablar como ciudadano porque me cuesta mucho hablar como Pero como ciudadano. analista, Como analista es un problema porque debilita claro. profundamente la democracia. La responsabilidad está evidentemente en los partidos políticos, porque además también soy súper renuente a decir, es que la gente no vota. No, la gente déjenla en paz.
La gente está ahorita intentando que no le maten finalmente, Claro. ¿no es cierto? Esta es una responsabilidad de la estructura de formación de partidos políticos, ¿no? Esta capacidad que yo tengo de cambiarme de camiseta sin tener ninguna consecuencia política o jurídica, ¿no? ¿A quién le debemos de eso? A Daniel Noboa, que vetó, ¿no es cierto?, esta reforma finalmente que te planteaba que sí te cambiabas digamos, de partido, tenías que abandonar el legislativo, ¿no? Esto debilita profundamente la democracia y lo sabemos, debilita los partidos también, pero también hay que hacer un mea culpa de parte de los partidos que pierden estos, digamos, actores, ¿no es cierto? Porque algo no está sucediendo. Es decir, si es tan fácil para que una persona se cambie de bando, ¿verdad? Porque tiene una deuda con una entidad pública, entonces eso quiere decir que tú pusiste una persona que tiene una deuda con una entidad pública. No es menor. O pusiste una persona que está involucrada en un proceso judicial. No es menor tampoco, ¿no? Entonces, sí es una lógica de qué está sucediendo a la interna de los partidos políticos, que al contrario de lo que sucede, hay que fortalecerlos, no hay que debilitarlos, digamos, ¿no? Porque yo tengo mucho miedo de esta demagogia antipolítica también, ¿no? De Sí. qué asco todo, la política es un asco. No, La No, política no es no, un para asco. nada. La política Es es la relación necesaria, humana, es además. decir, traiciones hay en los matrimonios, en las familias, en las empresas, en los trabajos, en todo lado. Es la naturaleza humana, ¿no? Pero a la final sí debe haber una sinergia o una coherencia entre justo los legisladores que representan un partido y el partido por detrás. Yo veo, por ejemplo, lo que está pasando con Pachacutic hoy por hoy, que sus legisladores apoyan o se han aliado de cierta manera al oficialismo, pero por detrás también hay pronunciamientos oficiales desde las cabezas del partido diciendo como no estamos de acuerdo, nosotros no representamos esto. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Pachacuti quizás es un fenómeno que hay que analizarlo más profundamente porque es complejo. Por eso quizás lo más fácil es analizar la ARC o el Partido Social Cristiano. Pero claro, de todas maneras sí representa, digamos, una incongruencia, lo sabemos. La gran pregunta es ¿hasta cuánto? Es decir, cuando se discutan temas petroleros, O extractivistas ambientales. o ambientales, ¿qué va a pasar ahí? ¿Verdad? Porque claro, incluso hay más coherencia en Pachacuti que en los otros movimientos, porque si nosotros recordamos, los 3 asambleístas que además manifestaron su apoyo al gobierno de Noboa lo hicieron en la segunda vuelta, abrieron sus cartas y lo apoyaron, que vienen de la Amazonía finalmente, ¿no? Entonces, sí, es más difícil como determinar en Pachacutic, porque además esto ha existido siempre, recordemos en el 2021, ¿no es cierto? La presidenta del legislativo era la señora Yori, que después fue candidata por Guillermo Porcreo, digamos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es triste ver finalmente que en este país no tenemos partidos, ¿no es cierto? Que hay candidatos sin partido, partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología, yo siempre digo esto, y lo que hay que hacer es fortalecer, no debilitar, porque lo que me preocupa mucho del Ecuador es que lo que hacemos es debilitamos y no fortalecer. Terminamos jugando a quién es el mejor postor al momento de las elecciones, ¿no? Totalmente. Y topando justo este tema, ¿cómo ha quedado ahora Revolución Ciudadana? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué opciones tiene? No solo ahorita dentro del legislativo, sino en el juego político en general. Porque tal vez pensemos en qué probabilidades reales tiene ahora en el poder actual. O sea, ¿tiene poder? ¿No tiene poder? ¿Va a perder más gente? ¿Va a tener más transfugismos? Y en el 2027, ¿esto cómo le va a afectar también? Digamos, también es una lectura difícil de hacer. Quizás la pérdida de la Revolución Ciudadana suena más, pero no es directamente proporcional, o sea, no es mayormente si hacemos una lógica directamente proporcional con otros movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Suena más porque son 3, pero son 3 de 67. El Partido Social Cristiano perdió 1 de 4, es más grave. El Pachacuti perdió 6 de 9, ¿no? Entonces es más grave, ¿verdad? Em, y además, una de las ventajas que tiene Noboa es que la oposición, específicamente la Revolución Ciudadana, no entiende lo que está pasando. No entiende finalmente que en esta nueva época, no sé si decir así, hay nuevos mediadores sociales, ¿no? Es decir, la ARC está perdida en la asamblea, ¿no es cierto? Primero, creer que el espacio de disputa es la asamblea, creo que ya es un error gravísimo, ¿verdad? Desperdicia mucho la posibilidad de hacer oposición al gobierno desde los gobiernos autónomos centralizados o desde la lógica de los movimientos sociales, ¿no? Que pueden estar adheridos, digamos, ¿Cuáles ¿no? son estos mediadores sociales que tú mencionabas? Estos mediadores sociales son estas nuevas lógicas que nos ayudan o que nos van a intentar ayudar a entender por qué se da esta disociación de la realidad y la percepción, ¿no? Yo he estado repitiendo esto como un montón y ya es como súper cansón, pero por ejemplo, el Latinobarómetro del 2024 en el Ecuador, ¿no es cierto?, nos dice varias cifras que son muy interesantes. El 81% de la gente dice que la riqueza en el Ecuador está distribuida de manera injusta o muy injusta. Los últimos 2 presidentes en este país han sido multimillonarios. Ujú. No digo que esté mal, yo no tengo ningún problema con eso, pero no hay una No equivalencia, empata. ¿verdad? Claro, el 80% de la gente consultada en el Latinobarómetro dice que
que los grupos de poder se gobiernan a sí mismos. Los dos últimos presidentes han venido de grupos de poder, nos guste o no nos guste, digamos, estoy haciendo una lectura. Solo el 8% de la gente tiene confianza interpersonal, es decir, confía en el otro, solo el 8%, uno de cada 10, ¿no? Y solo un 13% dice el país progresa, pero cuando aterrizas y le dices a la gente, ¿usted cómo está? 74% de la gente dice estoy muy bien, estoy satisfecho con mi vida, y un 51% de la gente dice mi familia avanza y se desarrolla. Latinobarómetro, estos datos 2024. a nivel de región No, o Ecuador. específicamente Ecuador, ¿no? La Entonces, gente claro, está feliz y está muy bien. tú tienes ahí una contradicción, ¿Qué está ¿verdad? pasando? Entre la percepción y la realidad. Ujú. Entonces, lo que tenemos que nosotros investigar, los investigadores sociales o los que intentamos hacer eso, es cuáles son estos nuevos mediadores, ¿verdad? Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué finalmente, por ejemplo, el 70%, utilizando la encuesta del CIES, dice que la violencia se ha incrementado, pero cuando preguntas quién es el responsable del aumento de la violencia, solo un 21% te dice es del gobierno o un 13% te dice es del presidente, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué finalmente pasa eso? ¿Por qué no hay la capacidad de relacionar? ¿Por qué, digamos, Noboa, verdad, es un presidente que finalmente ningún indicador le da un apoyo a su gestión, ¿verdad? Todos los indicadores de desarrollo social dicen, digamos, no estamos bien. ¿Y por qué es un presidente que gana con 1.3 millones de votos de diferencia con su opositora? Es decir, es una cosa muy difícil de entender. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo que nosotros no estamos entendiendo? Ahí vienen estos nuevos mediadores sociales, ¿no? Que pueden ser causas, pueden ser actores, pueden ser los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo te lo dice, no creo que están así, pueden ser nuevos liderazgos, pueden ser nuevas causas, incluso puede ser una discusión estética, ¿no? Es decir, para ti la lucha debe salir ya más allá de justo el legislativo y tú mencionaste algo, como el RC no está entendiendo que hay que irnos hacia otros parámetros. Sí, La pelea no está ahí. Ajá. porque además finalmente ellos enarbolan la bandera de la democracia, ¿no es cierto? Pero más del 70% de la gente en el Latinobarómetro en Ecuador no entiende cuál es la utilidad de la democracia, no sabe cuál es su uso finalmente, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, están violentando todo precepto democrático, pero si 7 de cada 10 no le importa la democracia porque no ve utilidad, no sé si es buena idea recurrir a ese concepto, ¿no? Hay nuevos conceptos, hay nuevas causas, hay que resignificar esas causas, algo está sucediendo que ellos, y tampoco, digamos, yo creo que la sociedad tampoco lo está leyendo. Es decir, ¿por qué finalmente ahora, por qué hay un 19% de la gente que dice hay que aprender a vivir con la violencia? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a normalizar aquello, no? Y ahí se me viene, digamos, de esta frase de Byul-Chul Han, que es de este filósofo coreano, ¿no es cierto?, en El aroma del tiempo, que dice, cuando una sociedad es incapaz de establecer qué importa, ya nada importa, ¿no? Y creo que esa es la discusión que estamos teniendo. No sabemos cuáles son los temas que se deben priorizar o qué en verdad importa ahora. Y de acuerdo justo a estos datos, porque Pedro es un hombre de datos, ya lo hemos evidenciado, hay temas que quizá para la gente sí son prioritarios. Yo te diría, por ejemplo, justicia, seguridad y economía, pero no sé si en la Sí. data nos reflejan De acuerdo a otros. los datos, finalmente el tema de mayor preocupación es la violencia, ¿no? O sea, la violencia diseccionada, la encuesta disecciona en secuestros, sicariato, asesinatos, ¿no? Pero hay un 70% de la población, 7 de cada 10, te dicen que ese es el principal problema. Uno de los factores que analiza mucho el Latinobarómetro es la percepción de las instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo vemos los partidos políticos, cómo vemos el legislativo, cómo vemos el ejecutivo, cómo vemos el electoral. ¿Cómo fue tal vez la visión ciudadana en torno a las instituciones? Porque las instituciones es a través de lo cual tú ejecutas el poder y haces Los útil o no mediadores. útil, ¿no es cierto? Los mediadores sociales, exactamente. Yo no he revisado esa parte, o por lo menos ahora no me acuerdo, pero claro, la ecuación finalmente que pasa en el Ecuador es solo 8 de cada 10, no, perdón, solo el 1%, digamos, o sea, 1 de cada 10 confía en el otro, es decir, confianza interpersonal nula, el pesimismo por sobre el 60% y, digamos, la confianza, digamos, en las instituciones por debajo del 40%, quizás de acuerdo a la última cifra de perfiles de opinión del año anterior que no tengo actualizada. Pero si es que la gente no confía en el otro, no confía en las instituciones y está altamente pesimista, ¿En qué la confiamos? violencia es el camino. Es decir, Claro. si mi vecino se adueña de mi terreno, yo no confío en el policía, ¿verdad? No creo en el vecino, estoy pesimista, cojo el machete, digamos, y tomo la justicia por mano propia. Eso es lógico, ¿no? Pero claro, cuando yo les digo estos nuevos mediadores sociales, que hay que entenderlos, vienen por esto que estamos discutiendo. Es decir, hay un filósofo argentino que dice una frase que a mí me encanta, ¿no? Que dice, ya no creemos en nada colectivamente, ¿verdad? Ya no creemos en los partidos políticos, ya no creemos en los medios de comunicación, no creemos en los sindicatos, no creemos finalmente en, no sé, los empresarios, pero sí creemos en el youtuber que nos En el dice, comparte influencer. esto y te vas a volver millonario. Es decir,
hay una crisis de representación colectiva finalmente, ¿no? En donde se asienta quizás esas nuevas mediaciones. Quizás la representación colectiva, quizás a mí ya no me representa lo colectivo. Yo no encuentro identidad, ¿no es cierto?, con un partido político, no encuentro identidad con un gobierno, no encuentro identidad con la oposición, no encuentro identidad con los medios de comunicación, pero encuentro identidad finalmente con el youtuber, digamos, Con ¿no? un Y influencer. quizás la relación es uno a uno, pero eso hay que investigarlo. Pero yo creo que eso al final le ha servido al gobierno, porque si es que creamos el político influencer, si tú te Claro. das cuenta, lo que ha hecho el gobierno es posicionar la imagen pública de ciertos actores, más allá de que seas bueno o mal político, ya quedó eso de un poquito de lado. Pero si yo ya te posiciono en la imagen pública, tal vez yo ya gané la confianza contigo porque ya sabes quién soy. Sí, puede ser, ¿verdad? Sin embargo, sigue representando al gobierno, ¿no es Ujú. cierto? Ahí viene otro factor, es que hay que investigar todo esto porque no tengo respuestas concluyentes, pero por ejemplo, el factor de la estética sí hay que regresar a ver, ¿no? Efecto halo, ¿no? Sí, pero por ejemplo lo que dice Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Es esto del el efecto de la estética de lo pulido. Ya lo pulido es no solo lo hermoso estéticamente, sino lo que no genera conflicto, lo que no genera problema, lo que está todo bien, ¿verdad? Pero no está todo bien. Es decir, no hay un solo indicador en el ámbito social de violencia política que nos diga que está todo bien, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Esa es como la gran discusión, ¿no? Pedro, para ya ir cerrando nuestro espacio, ¿cómo ser menos pesimistas o más optimistas? Tu visión. Sí, es como muy difícil, digamos. Yo soy como muy reactivo, quizás porque soy pesimista por esencia, pero no hay ninguna cifra que nos determine finalmente que hay que ser optimistas, ¿no? Es decir, solo hagan un repaso de las cifras. Es decir, no estoy inventando absolutamente nada. En el 2024, 94.000 personas salieron del Ecuador, no regresaron. eh, les decía las cifras de violencia, les decía las cifras, finalmente el Consejo de Migración Noruega dice que somos, después de Haití, Colombia, el país con mayor migración forzosa interna en la región. Es decir, no hay un solo indicador. Entonces, yo soy como muy reacio a decirle a la gente, ay, pero sean optimistas. No hay margen de No, maniobra para pero ser sí creo que optimistas, hay que digamos, actuar ¿no? desde diferentes sectores justo para resignificar no solo quizá la democracia, que es un concepto cada vez más complejo para incluso las nuevas generaciones, sino también este sentido de identidad nacional, que es algo que sí se ha perdido mucho o que no lo encontramos como hacia dónde va. Creo que sí debe haber como una sinergia entre los diferentes sectores, diferentes niveles de gobierno, pero también desde la participación ciudadana, como necesitamos ir hacia este sentido de mayor unión y de mayor coherencia también. Tal vez por eso nos gusta vivir en la desinformación, Claro, justamente. Capaz. o creer más en lo que vemos en las redes versus en la practicidad o en lo que realmente está pasando. Ahora, para concluir, eh, agenda desde el ejecutivo, desde el legislativo, quizá temas claves muy puntuales desde ambos sectores que tú crees que sí deberían estar sobre el mapa. Yo creo que gestión de parte del Ejecutivo, no hay manera finalmente si no hay gestión. Ustedes vayan a ver las cifras de ejecución presupuestaria en el ámbito de Eso es raro, ¿no? proyectos, ¿no es Sí. cierto? Es Es bajísima. impresionante. A mayo del 2025, el Ministerio de Energía había ejecutado menos del 3%, el Ministerio de Salud había ejecutado menos del 19%, el Ministerio finalmente del Interior, en una crisis de violencia e inseguridad, al primer trimestre del 2025, el trimestre más violento de la historia, había ejecutado menos del 8%, ¿no? Es decir, ejecución, eso es lo que se requiere y se Claro. necesita, ¿no? El legislativo, digamos, es como más difícil, como les planteaba, ojalá haya una agenda más proactiva de parte del legislativo y no solo que se convierta en un reducto de aprobación de leyes, ¿no? Ha sido nuestro invitado de hoy. Creo que hemos entendido un montón de problemáticas y sobre todo data muy valiosa que a veces no la percibimos o la interpretamos de una manera súper distinta a lo que tú nos has planteado hoy. Mi Avi, Así que nada, conclusiones. de verdad te queremos agradecer por como siempre explicarnos los datos, creo que nos queda bastante claro y sobre todo creo que es una forma de entender la democracia que no todo el mundo lo entiende. O sea, creo que parte de lo que falta mucho en este país es de explicar cómo funciona la política y más bien gracias por ayudarnos en este espacio a entenderlo mejor. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo episodio.